¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de Spanish Hacks. El día de hoy tenemos a un invitado que viene desde Suecia y que él nos va a contar un poco de su historia de cómo aprendió español, de los proyectos que tiene y también de su relación en general con la cultura hispanohablante. Así que le quiero dar la bienvenida a Fred. Fred, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias y encantado de estar aquí. Como siempre me siento un poquito nervioso si alguien me está entrevistando. Gracias por tenerme y sí, vamos a ver qué surge de la Súper. conversación. Oye, ¿hace cuánto tiempo que no hablabas español con alguien? ¿Mucho o poco? No, pues yo hablo español más o menos a diario Ah, ok. porque vivo en España, vivo en Valencia, en España. Mm, Y sí, con mi novia hablo español bastante. Es que mezclamos con inglés, español, más o menos a, no sé, ajá, 50-50. ujú. Eh, y sí, como vivo en España, también forma parte de mi vida. Ah, Aunque mis buenísimo. amigos, mayormente, la mayoría de mis amigos hablo inglés con ellos. Entonces, tu novia es española, me imagino, o habla español. Es marroquí, pero... Ah, marroquí, Pero bueno. lleva mucho tiempo aquí en España, como la mayoría de su vida adulta ya estaba viviendo en España. ¿Y qué tal la vida en España? ¿Es buena o qué Pues tal? es como yo he elegido vivir aquí Ujú, simplemente porque me encanta. Eh, yo tengo mi negocio online ujú. también, como tú, supongo. Sí, sí. Sí, yo he vivido en varios países y me estaba preguntando en algún momento de dónde me gustaría vivir para quedarme. Estaba pensando entre España y Portugal porque me Ujú, quiero vivir en Europa, porque cerca de mi familia, que están en Suecia. Pero sí, ya hablaba español, había vivido un año en Barcelona y me gusta mucho España, me gusta la cultura, me gusta el estilo de vida. ujú, Y al final me parece, como pensaba que Valencia, bueno, puede ser la ciudad perfecta porque no es súper, súper grande, tampoco ujú, es muy pequeña. Es como una ciudad pequeña, grande. ujú. Ah, ok, de acuerdo. Sí. Es como un pueblo grande, más, básicamente. Sí, me encanta. ¿Qué son más grandes las ciudades en Suecia o en España? Pues Suecia es un país como solo somos 10 millones de personas en Suecia, Mm, entonces es una... Y mi ciudad es la segunda, son como, no sé, 800.000 personas y es similar que tenemos en Valencia. Valencia es como es la tercera ciudad en España. Sí. ya, ya, ya. Y, o sea, ¿en qué momento dejas Suecia para ir a explorar otros países? O sea, ¿fue muy temprano en tu vida? Sí, muy pronto en mi vida. Yo dejé Suecia por primera vez cuando me fui a Australia a los 20 años y Ujú, estuve un año allí y allí empezó no sé, mi vida en el ujú, extranjero y no sé. Después volví a vivir 3 años en Suecia, pero luego desde entonces ya, no sé, ya 10 años, son 10 años que vivo fuera de Suecia y no sé, simplemente me gusta ser extranjero, me gusta estar viviendo en otro país, me parece más interesante. Me encanta estar en Suecia, pero me gusta como para visitar familia, amigos y ujú. de visita, pero después de un tiempo quiero volver al mundo o no sé, pues España es mi casa ahora. Sí, pero me siento más conectado al mundo cuando Ujú. vivo en el extranjero. No sé si a ti, tú vives en México, ¿no? No, yo vivo en Polonia. En Polonia. Ah, Estamos sí. Ah, sí, ahí sí, más o sí. menos cerca. Bueno, sabes que es curioso porque me gustaría experimentar vivir en otros países, pero bueno, por cuestiones de que estoy en proceso de residencia y tal, no he Ah, sí, tenido esa sí, sí, sí. experiencia como tú. Em, pero bueno, no sé, estoy emocionado de pronto experimentarlo, a ver qué tal. Mm, Pues Ujú, yo viví 3 años en Budapest, que está muy cerca de Polonia, y me encantó. Es una ciudad muy súper, súper bonita e interesante. Pero sí, para vivir prefiero España, pero ujú. sí, Oye, les puedo y recomendar.
Y cuando vas a un país diferente, así, no sé, te quedes, no sé, un fin de semana o te quedes más tiempo, normalmente tratas de aprender algunas, no sé, palabras antes de ir o ¿cómo Ajá. haces eso? A mí, porque yo, no sé, a mí me encanta aprender idiomas. Y aprender idiomas forma parte de mi vida, de toda mi vida adulta. He aprendido idiomas y es como mi pasión, Ujú, eh, podemos decir. Y siempre, si voy a otro país, me gusta aprender algunas palabras, porque simplemente porque me interesa. Eh, yo, cuando fui a Polonia, no sé, hace 7 años, algo así. ujú. Y en el tren estudiaba la ortografía o ¿De verdad? cómo escribe las palabras y cómo se pronuncian, porque yo sé que cuando ves a una palabra polaca pueden dar miedo, porque se escriben con mucha Z, mucha C, y yo tenía mucha curiosidad, pero aprendí como más o menos cómo se pronuncia esa, solo si lees, porque tienen reglas. Ujú. No es como inglés o francés que hay muchas, no sabes más que 100% cómo lees una palabra, pero en polonés como en español también, si ves una palabra vas a saber exactamente cómo pronunciarlo. Sí, Sí, exacto. Es una gran ayuda, a pesar de que es complicado pronunciar las palabras, el que sea como, no sé, el español, por ejemplo, que se lee como se escribe, es una ayuda, digamos, ¿no? sí, mucha ayuda. Ujú. ¿Cuál ha sido el idioma más complicado o sea, de intentar aprender? Yo, pues, como te dije, viví un año en Budapest Ujú, una de las razones por las que empecé a vivir allí ujú, fue porque, pues, bueno, es una historia larga, no te voy a contarla todo, pero quería probar mis métodos para aprender idiomas, porque ya había aprendido idiomas durante mucho tiempo ujú. y siempre me habían dicho que húngaro es como uno de los idiomas más complicados de aprender, Ok. ¿no? Y yo pensaba, bueno, es un reto, yo quiero, quiero probar todo lo que he aprendido sobre el aprendizaje de idiomas, quiero poner en prueba Ujú, con el húngaro, porque se supone que es un idioma súper, súper complicado. Y me puse un reto, eh, aprender húngaro como a nivel conversional. ujú, No tiene no como fluido, no como así, pero de nivel más o menos conversional. Y me ujú, puse un reto a hacer esto en 3 meses, ujú, y que es muy poco tiempo, y de hecho no lo conseguí como quería, pero aprendí mucho. Y después seguí aprendiendo el húngaro, y es un idioma muy complicado, pero también súper lógico. ujú, Y hay mucha gramática, pero también hay mucha lógica. Entonces, una vez aprendes la gramática, y pues tiene mucho sentido. ujú. Y sí, yo creo que ese es el idioma más complicado que he aprendido. Yo también he estudiado ruso y checo Uf. y chino, Ajá. pero yo creo que húngaro es más complicado aún. O sea, ¿cuántos idiomas hablas entonces? Pues ahora mismo hablo sueco, inglés y español a nivel más o menos, sí, y francés también y portugués. Ujú, Son mis idiomas que puedo hablar bastante bien. Y luego el ruso he estudiado durante unos años y puedo hablar, pero es que no tengo mucha práctica mm, en hablar. Yo puedo leer pero leer y escuchar esto, pero como no he tenido tanta práctica, ajá, hablarlo me cuesta un poco hablarlo, pero podría tener conversaciones y tal en ruso. eh, Desafortunadamente el húngaro y también el checo, eh, como no he utilizado mucho, también he perdido bastante, porque hay que utilizar los idiomas, ¿no? ujú. Sí, sí. Sí, y bueno, o sea, bueno, de por sí ya es difícil mantener el nivel en tres idiomas.
Pero Sí. en 5 idiomas, ¡guau! Sí, No yo sé no cómo, sé, no sé porque cómo le hay haces. mucha gente, hay gente como los políglotas que mantienen, no sé, 5, 7, 10 idiomas y no sé cómo Ujú, lo hacen, la verdad. Bueno, 5, supongo que estoy manteniendo el portugués y francés bastante bien, pero también son muy similares al español. mm, Es- y, y yo intento de vez en cuando a lo mejor ver una serie en portugués o en francés o mm, leer algo o en alguna manera mantenerlo cerca de mí, ajá, tenerlos presentes. Eh, pero por eso tienes que llegar a un nivel bastante avanzado, ¿no? Porque para ujú, ver una serie, porque sí, eso es yo creo que ese es el reto más difícil que ujú, llegar a un nivel muy avanzado para ujú. luego poder tenerlo de nivel, como mantenerlo. ¿Dirías que cuando te fuiste a Australia fue cuando empezó como ese, no sé, ese amor por los idiomas o desde siempre lo tenías? No creo que desde siempre, porque me acuerdo cuando yo en la escuela tenía español como sujeto, se dice. Como materia. Materia, sí. Ujú, Pero no me interesaba tanto, no se me daba muy ujú, bien en los tests, tampoco tenía ujú, como no era difícil para mí, pero tampoco me interesaba mucho y mm, las notas tampoco las tenían súper altas y yo creo que sí fue en Australia que donde despertó el interés ujú, más, porque yo me acuerdo que, que tuve una idea eh, allí hacer vídeos con gente que hablan, si encontré a alguien, ujú, se conocía a alguien que hablaba un idioma nuevo, eh, yo tenía un texto ujú. que le di y le pedí que tradujera Ok. el texto a su idioma y luego grabé un vídeo con esa persona como recitando este texto pequeñito en su idioma, solo porque yo tenía interés, yo quería saber cómo sonaban los idiomas distintas y ahora obviamente hoy en día puedes ir a YouTube porque entonces en Australia, esto fue en 2010, 2011 y para tener internet, yo tuve que ir a la biblioteca y, eh, y yo Wow. no tenía smartphone, no tenía portátil. Ajá. Sí, no es que hace tanto tiempo, No. pero sí, las cosas han cambiado bastante. Ujú. Sí, 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 totalmente. O sea, incluso hoy en, no sé, en algún país quizás con menos, no sé, recursos o posibilidades, la gente tiene un teléfono. Sí, 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 Ujú. sí, puedes encontrar lo que quieras. Eh. Y entonces, cuando empiezas, bueno, en Australia supongo que fue donde mejoraste tu inglés, o porque supongo que lo aprendiste antes, ¿no? En Suecia. Sí, porque en Suecia se aprende inglés muy bien, Ujú, porque no sé si lo sabes, pero no tenemos doblaje. Bueno, para niños, sí, ajá, sí, las pelis y series para niños sí doblan, ujú, pero el doblaje es solo para niños, sí. Entonces nosotros solo utilizamos subtítulos ujú. y consumimos mucha, no sé, cosas del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, si Ok. creces en Suecia, vas a escuchar inglés mucho. Ujú, ujú, Entonces, cuando yo fui a Australia, podía hablar bastante bien, pero no me sentí libre totalmente. Como me costaba un mm, poco, de vez en cuando me costaba un poco, pero sí, ahí tuve una época, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, algo así, que no tenía contacto con sueco para nada. guau, Entonces estaba como sumergido 100% en inglés, en el inglés. ujú, Y eso me cambió mucho ujú. a la hora de hablar inglés. Y yo me acuerdo que fui a ver la película, eh, ¿cómo se llama? La película donde entran en sueños y niveles de Ah, sueños. Inception. Inception, sí. Ajá, Y podía ver a Inception sin subtítulos y ajá. me di cuenta que, sí puedo. Si entiendo esta película, una película así, estoy bien en inglés.
Sí, era una película complicada, además. Sí, es complicado, sí. Ajá. Ok, wow. Entonces, ¿qué dirías que, o sea, esa inmersión que tuviste en el inglés, Mm. dices, no tuve sueco por un tiempo, ¿fue una decisión propia o era porque no podías? O sea, Creo que, yo creo que simplemente pasó así, mm, porque estaba en un hostel, mm, yo fui a Australia con mi primo, pero él se fue a otra parte, yo me mm, quedé con la gente en el hostel durante, sí, y no sé, no había ningún sueco allí. claro. Sí, esto siempre estaba hablando en inglés, ya está. Ujú, Y es que para ningún otro idioma he tenido esa experiencia, tampoco para español. Y me mm. gustaría, ah, pues yo hablo español sin problema, pero todavía tengo que pensar un poco y todavía es como, me gustaría tener esa experiencia también en otros idiomas para no sé, experimentarlo. No sé Y no sé si has tenido una experiencia así tú. pues aquí en Polonia, porque realmente yo cuando llegué decidí simplemente juntarme con polacos el primer año. Ese Mm, año aprendí un montón de polaco. mm, Después del segundo año ya me costó un poco más porque un poco me dolía la cabeza y era un poco frustrante y tal. Pero sí, 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 yo creo que así ahora intento hablar en casa con mi esposa todos los días. O bueno, polaco. sí, Ajá. ese es el reto de este año. Así que vamos a ver, pero espero que en 2 meses ya pueda hablar fluidamente. Entonces, vamos a ver. Y Ujú. hasta estas como consumes muchas cosas en polaco también, como, no sé, cereales o libros o no sé qué. Sí, veo muchos videos en YouTube. Sinceramente, me cuesta encontrar contenido en polaco que sea contenido que me guste, Mm, pero intento buscar, no sé, blogs de viajes, por ejemplo. Entonces mm. eso me mantiene vivo, digamos. Sí, 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 sí. eso también, eso siempre es no sé, un, un reto, ¿no? Porque Ujú, siempre hay que encontrar contenido interesante. ujú. Por ejemplo, sí, para ciertos idiomas me ha costado. Ahora mismo he empezado a aprender el árabe marroquí. Wow. Uf. Que suena súper complicado, pero el Eh, idioma en sí, de hecho, no es tan complicado. La gramática no es tan complicada, ujú, pero el problema es que no hay tanto contenido. Y ujú. sobre todo a mi nivel, porque ahora mismo mi nivel es muy básico. Pero, y entonces con tu experiencia, porque ya tienes mucho tiempo aprendiendo idiomas, ahora que tienes este reto de un idioma que es, pues, bastante más complicado que otros, ¿no? Mm, Sí. ¿Cómo diseñas una estrategia para, no sé, para tener esa inmersión en ese idioma? ¿O cómo lo aprendes? Pues es buena pregunta. Y obviamente ahora mismo no busco tener ninguna inmersión porque todavía me cuesta entender las cosas básicas. Ujú, Entonces no puedo tener una inmersión. ujú, Pero mi objetivo siempre es llegar como tan rápido posible, lo más rápido posible, llegar a un nivel donde puedo consumir contenido. Contenido puede ser contenido muy simple, ujú, pero si puedo entender dos personas hablando entre sí, aunque hablen muy básico y simple, pero simplemente poder seguir algún tipo de contenido, como ujú, leer cosas, como escuchar podcast. A mí me encanta escuchar podcast, por eso empecé mi podcast. Y el podcast que yo hago tiene esa idea que escuchas a una persona, esa persona habla lento, usa palabras sencillas para que tú puedas seguir y aunque tu nivel a lo mejor no es súper alto, pero ujú, no sé, eh, ¿cómo seguir y tener algún tipo de contenido, porque eso ujú, así se aprende muy bien. ujú, Y mi objetivo al principio es siempre, ok, ¿qué puedo hacer para llegar a ese nivel lo antes posible? Y entonces yo tengo que aprender
todas las palabras más básicas, más comunes, y la estructura del idioma, Ujú, ¿no? Para saber, ok, más o menos cómo funciona la gramática, esas pequeñas palabras, glue words, las cosas, los como en español, que sea como que ujú, y eh, para, esas pequeñas palabras que usas para construir frases. ujú, Y luego, si ves texto, puedes saber, aunque no entiendes todas las palabras, puedes saber, ok, este es un verbo, este es un subjuntivo, y así es mucho más mm, fácil entender lo que está aquí, aunque no entiendas todas las palabras. Y yo, sí, eso es mi objetivo al principio, intento aprender esas palabras básicas ujú, y intento buscar mm, contenido o buscar un curso o buscar algo para que me enseñe estas cosas, no sé, de forma más eficaz. Y por eso no me gustan mucho porque hay muchos vídeos, ok, aprender números, aprender palabras del tiempo, aprender animales. Es como, no tiene sentido. Yo no quiero aprender palabras sueltas, yo quiero aprender cómo entender una conversación ujú. de, de cosas de día a día, entre gente normal de día a día, no sé, cosas así. Sí, aprender vocabulario en contexto, ¿no? No solo Exacto, como, exacto. como Duolingo que te da palabras muy random Yo y nunca ya. utilizo Ujú. Duolingo, no me gusta mucho. Entonces, básicamente, aprender la estructura y que, o sea, que sea para ti posible consumir contenido y entonces consumir puro contenido. Ese es Sí, como tu... luego a encontrar contenido, intentar encontrar el contenido más interesante para ti Ujú, personalmente. Y cuando empiezo a entender bastante bien, voy a, entonces voy a intentar empezar a hablar un poco, porque para mí no tiene mucho sentido intentar hablar cuando tienes un nivel súper básico ujú, porque cada palabra te va a costar, va a costar. ujú, Entonces, cuando ya entiendes una palabra, va a ser bastante fácil empezar a utilizarla. ujú. No sé, y también cuando somos bebés, pues solo vamos a escuchar durante años antes de hablar, ¿no? Y Claro. yo creo que bueno, yo no voy a esperar años, pero es mucho más fácil empezar a hablar cuando ya tienes una base y entiendes muchas cosas ya. Y entiendes más o menos la estructura, entiendes, porque también si tienes una conversación y no entiendes la persona que te habla, pues no vas a poder hacer nada. Ujú. Sí, Sí, totalmente. Oye, yo creo que cuando aprendes el primer segundo idioma, por así decirlo, o sea, uno comete muchos errores, ¿no? Y tú lo sabes. O claro, sea, uno no sabe cómo aprender un idioma. claro. Entonces, ¿cómo aprendiste español? ¿Y qué dirías que fueron las cosas que hiciste con tu español que a lo mejor ya no harías con otros idiomas que estás aprendiendo ahorita? Yo tuve español en la escuela durante 5 años y sin poder t- hablar básicamente nada. Ujú, Y eso es porque en la escuela no me interesaba mucho y ni hablábamos para nada, ni tuvimos ninguna, no sé, no teníamos sentido. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? ujú, Y también es una forma muy antigua de aprender, es como enfocamos en la gramática y esas ujú, cosas. Esas cosas yo nunca, nunca haría. ujú, Como empezar con gramática, empezar solo con leer y empezar sin motivo, no ujú, sé, estas cosas. Y también una cosa que yo hacía mucho antes, que ya no hago para nada, es esto, cometí este error mucho con el húngaro, que yo descubrí ujú, Anki y yo descubrí el Anki y me di cuenta, uff, esta es la clave, porque lo único que tengo que hacer es hacer flashcards con todas esas palabras y simplemente voy a aprender todas esas palabras. Y pasé horas haciendo flashcards y revisando. ujú, eh, um, pero sí, es muy aburrido ujú, y hay que pasar mucho tiempo crear.
flashcards porque tienen que ser buenos también. O sea, ya no utilizo, aunque yo me enfoco en consumir contenido interesante, tomar algunas notas y luego, no sé, encontrar formas de utilizar el idioma. Hace unos años estaba en Brasil, hice Ujú. estaba visitando un amigo Ajá. en Brasil, en Porto Alegre, y em, tenían un curso de masaje y de allí solo quería visitar a mi amigo, pero él em, estaba como, no sé cómo explicar, pero tenían un curso y que empezó justo cuando yo estaba ahí y yo pensé, bueno, perfecto, ¿por qué no hacer este curso? Ajá. Y, eh, y yo hice ese curso y aprendí mucho portugués Ah, pues, aprendiendo haciendo, masajes. haciendo el curso en portugués. Wow, Sí, ok. porque ya hablaba portugués más o menos bien Ajá. a nivel conversacional, Ujú, pero después de ese curso, solo 5 días o algo así, ujú. sí, me sentí mucho más a gusto a la hora de hablar de portugués. Sí. Ah, qué impresionante. O sea, algo que ni siquiera estabas pensando, ¿no? Solo vamos a hacer el curso y al final aprendiste más portugués después de eso. Sí, es aprender cosas utilizando el idioma. Bueno, esto te va a Mm. enseñar mucho de como el idioma también. Oye, ¿y recuerdas ese momento en donde pasaste de estar aprendiendo español a ya poder comunicarte con las personas en la vida real? ¿Te acuerdas de ese momento? No es un momento así, pero hay Ujú, algunos momentos que, por ejemplo, cuando llegué a Barcelona, ujú. eh, hice un curso de coctelería Ok. y luego me quedé para, para buscar trabajo y Ajá, estaba en un hostel y encontré y conocí a algunas personas allí y conocí a una chica argentina que luego, em, y luego ella fue como mi mejor amiga ujú, allí en Barcelona. Y sí, podía hablar con ella, pero en general durante ese tiempo, porque también estaba mucho con sus otros amigos ujú, argentinos y después de este año podía hablar básicamente con fluidez. ujú. Y me acuerdo de un momento cuando estábamos en el hostel donde yo trabajaba Ajá, y empezó una conversación de política. ujú. Yo creo que empecé a hablar sobre la independencia de Cataluña o algo así. Ok, en Y Barcelona. empezó una discusión de política y Ujú, me di cuenta de que yo puedo seguir esta conversación y sin ujú. problema y puedo entender todo lo que estaban diciendo y pensé, yes, un momento similar al momento de Inception, sí. Uf, qué cool. Sí, aparte, o sea, política, un tema que Sí, porque sí, es es bastante muy complicado. complicado. Sí. Ujú. Ok. Oye, ¿y tú has llevado tu pasión por los idiomas a, pues, a hacerlo tu estilo de vida, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo empiezas con tus negocios, con tus proyectos. O sea, ¿por qué empezaste a ser emprendedor? Esto fue porque ya había empezado a aprender ruso Ujú, y encontré algunos podcasts donde, donde el host estaba hablando de forma normal, pero más lento, con palabras mm, sencillas, y me di cuenta que, oh, yo puedo seguir, qué guay. Yo no soy súper avanzado, pero yo puedo seguir en escuchar. Y yo terminé por escuchar mucho a estos podcasts mm, y pensé, pues esto no existe para sueco, pero como es un recurso muy útil tampoco yo pensaba que, bueno, tampoco puede ser tan difícil hacerlo. ujú. Yo simple, yo hablo, simplemente hablo, lento y ya está. Ajá. Y por eso no me acuerdo si empecé a enseñar como profesor en Italki primero o si empecé con mi podcast primero.
Creo que empecé primero con el podcast. Ujú. Y sí, empecé con el podcast y paso a paso se fue más popular porque de hecho es un recurso muy útil. Ok. ¿Cómo se llama tu podcast? Simple Swedish Podcast. Bueno, después lo pondré aquí en la descripción por si alguien está aprendiendo sueco o quiere Sí. aprender. Porque yo siempre busco este tipo de recurso al menos cuando he alcanzado un nivel un poquito más avanzado, que ya no soy súper principiante. em, entonces para mí es el mejor tipo de recurso. Y empecé con esto y Ujú. empecé como profesor en Italki, Mm, enseñando sueco. Pensaba, "Bueno, simplemente voy a hablar con las personas en su nivel y les voy a dar todas las palabras que les faltan y, y van a aprender poco a poco y funcionó bastante bien. ujú, Y yo seguí en italki durante unos años y también el podcast y empecé a trabajar con un curso sí, hace unos años lancé ese curso y luego hace 2 o 3 años empezó toda esa cosa con el de Language Locking and the Language Gym. ujú, Cuando me contactó mi socio, ujú, mi- la persona que ahora es mi socio, sí. Y empezamos con ese proyecto. Y ese proyecto empezó justamente con la idea de la inmersión, ujú. porque en Suecia no existe la inmersión porque todo el mundo habla inglés. Claro. Entonces, para aprender sueco es difícil Mm. y queríamos crear una inmersión. Porque para la gente que no sabe, o sea, el Language Gym, según lo que yo entendí, es que tienes acceso a profesores en el momento que tú necesites, o cómo es. Sí, el Language Gym, porque empezamos con el lock-in, que es otra Ah, cosa, es como un retiro de 9 días donde solo puedes hablar sueco y hacemos ah, actividades y clases y tal. El ajá, Language Gym es más un programa online donde tienes acceso a clases de sueco cada día. ujú. Hay cuatro, la mayoría de los días hay 4 clases que puedes atender. em, y está pasas la mayoría del tiempo hablando con gente real. Esa es la idea. Wow, cool. Ok. Como gente que también están aprendiendo sueco, pero a un nivel similar al tuyo. Y Mm. también hay un profesor. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con ese proyecto? Pues el Language Gym, 1 año, Ujú. y el Lock-in, 2. Ah, ok. Bueno, digamos, son proyectos jóvenes. Sí, son muy Ujú. jóvenes los proyectos y los estamos desarrollando todo el rato. Sí, es bastante interesante y mucho trabajo. Buenísimo, buenísimo. Oye, Fred, quiero terminar el podcast con unas preguntas rápidas. Ajá. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, tú que vives en España, o sea, además de Valencia, ¿qué otro lugar le recomendarías a la gente que visitara? Es una pregunta muy difícil porque yo sé que hay un montón de lugares muy guays en España y Ujú, la verdad es que yo no he estado en tantos, yo no he ujú, visitado tantos lugares en España, pero una cosa que he hecho que fue una de las cosas más, mm, sí, más interesantes, más impactantes de mi vida fue ujú. el Camino de Santiago Uh, que yo en 2016 y me duró 37 días y caminé wow. por los 600 kilómetros desde los Pirineos hasta Santiago de Compostela. Y eso sí, me recomiendo a todo el mundo, es algo muy bueno. Ujú. O sea, hiciste el camino Pasas. completo. Sí, sí, sí. Wow. Y pasas por muchos lugares Ujú. interesantes de España, sí, como León, Burgos y La Rioja y sí, Pamplona. Sí, Yo sí, sí. estuve en una época muy especial en mi vida que yo no Ujú, tenía nada que tenía que hacer ujú. y sí, Wow. No, pero qué bueno que tuviste la oportunidad. Seguro fue una gran experiencia. sí, tienes que hacerlo. Oye,
alguna cosa de Suecia, puede ser, no sé, algo cultural, algo de la comida, no sé, lo que sea, que la gente no sabe que existe en Suecia y que debería conocer. Uf, tenías que haberme preparado para esta pregunta, no sé. La gente sabe que tenemos mucha naturaleza, que, Ujú, que, que es un país muy grande. Es el cuarto país más grande de Europa por la superficie, pero solo somos 10 millones de ajá, personas ujú, y por eso hay mucha naturaleza, mucho bosque, muchos ujú, lagos y al norte hay mucha montaña también. ujú. Pero yo creo que la gente sabe de eso. Buenísimo. Y para terminar, si las personas que están escuchando este podcast deciden pues tomar acción y empezar a aprender español, ¿cuál sería lo que tú les recomendarías que tendrían que hacer sí o sí para lograr lo que tú has logrado? Pues para empezar, yo creo que encontrar algún recurso como un curso, una app o algún tipo de recurso donde puedes aprender las cosas básicas y yo creo que la mejor manera es aprender a través de conversaciones. Mm, Entonces, si tienes un recurso que tiene conversaciones súper básicas y donde puedes escuchar y leer y que si tienen algunas explicaciones gramáticas, pero yo no haría ejercicios de gramática, ujú, yo no empezaría solo por leer, porque cuando empiezas es muy importante escuchar para saber cómo son los sonidos. ujú, Y sí, yo intentaría encontrar un recurso de diálogos, ujú, conversaciones básicas y donde puedo aprender las frases, las palabras y la estructura ujú. Buenísimo. a través de conversaciones básicas, sí. Oye, Fred, pues te quiero agradecer mucho por compartir toda tu experiencia. No manches, o sea, yo no sabía que eras políglota y creo que es súper valioso todo lo que nos has compartido el día de hoy. Así que, y, bueno, te quiero agradecer mucho por tomarte el tiempo de estar en la llamada hoy. Pues muchas gracias, ha sido un placer y sí. Pues amigos, si les gustó este podcast, no se olviden de darle like, de suscribirse aquí al podcast de Spanish Hacks. También vayan a seguir a Fred y vayan a escuchar su podcast si tienen interés en el idioma sueco. Van a estar aquí en la descripción los links para que vayan a seguirlo. Y bueno, y yo los veo en un siguiente podcast en este canal.